Muy buenas noches, amados, queridos, engreídos, consentidos estudiantes. Vamos el día de hoy entonces a continuar con las exposiciones, porque esta etapa ya del curso, ya ustedes ya están con todos los elementos en vuestro manejo. Lo que estamos revisando es la apropiada conceptualización y el hecho de que el modelo sea un modelo aceptable y que corra apropiadamente, ¿no? En eso estamos. Eso es un feedback y simplemente es proceso de prueba y error, ¿no? Prueba y error y corrección, pero sobre todo de pensar mejor lo que estamos tratando de modelar, ¿no? Y entonces vamos a dejar que el grupo 2 concluya o termine su exposición. Muy bien. Sí, bueno, continuando con la exposición, la parte del diagrama de Forrester. Bueno, buenas noches con todos. Bueno, vamos a continuar explicando la parte del diagrama de Forrester que quedó pendiente, no sin antes mencionar cómo es que llegamos a la formulación del diagrama. Esto principalmente porque como grupo hemos reconocido, como dice el profesor, que hay variables que van a ser inevitablemente exógenas. Sin embargo, tendremos que concentrar la mayor parte de variables en el modelo, en el diagrama, tratando de que sean endógenas. En este sentido es que hemos reconocido, por ejemplo, ciertos eslabones, principalmente el demográfico, que es el que está influenciado mucho por variables o por factores que son exógenos, ¿no? Que tal vez no incurran mucho en el cálculo del interior del modelo que se da. En este sentido, justamente es que, por ejemplo, hemos formulado algunos ejemplos porque ya no va a haber mucho tiempo para explicar a detalle cada una de las variables, entonces queremos representar esto que hemos encontrado, que es, por ejemplo, el caso de la tasa de nacimientos, cómo es que lo hemos calculado. En este caso, como lo he explicado ya en un momento, esto lo hemos calculado a partir de la relación de la población inicial y la población actual, ¿no? Y también multiplicado por el factor que va a ser constante, que es la tasa de nacimientos inicial. Justamente como digo, como mencioné, acá hay un factor constante y va a haber una cierta variación, ¿no? Pero esta variación, tal vez, o este factor constante va a hacer que tal vez no participe mucho en el cálculo del diagrama, ¿no? Es por eso que hemos tratado de todas las tasas que utilicemos, relacionarlas a su vez de otras tasas también que están incurriendo en el cálculo del diagrama de Forrester. Como por ejemplo en esta formulación de esta tasa de aquí, o de esta relación. En este caso, por ejemplo, hemos utilizado la influencia de otras proporciones, de otras proporciones, de otras variables, para poder representar o para poder calcular el efecto que podría tener esta variación en otra variación. Esto, por ejemplo, lo podríamos formular, como lo hemos hecho aquí, a partir de relaciones, como menciono, de proporciones, como por ejemplo aquí están el ahorro acumulado para la inversión eh, relacionado con la cantidad de inversión en tecnología, y de igual manera tenemos, por ejemplo, el porcentaje de gastos en publicidad con respecto a a la disponibilidad financiera que podría tener Samsung, o también el porcentaje de participación que podría tener Samsung en los televisores. Esto lo hemos tratado de formular a partir de justamente estas relaciones y de coeficientes constantes que van a, de alguna manera, regular el cambio que puedan efectuar estas variaciones en la otra variación principal que tratamos de que sea de que pueda, tal vez no ser endógena, pero pero que las variaciones de otras tasas repercutan positiva o negativamente en la variación de esta. Esto para poder tener un mayor control del modelo y que el efecto de una variable pueda desencadenar la variación en el efecto de otra variable, ¿no? Esto, de alguna manera, para poder tener un mayor control, como menciono, del modelo y una representación más fiel a la realidad. Bueno, mencionando estas aclaraciones de que cómo hemos llegado a la formulación del diagrama de Forrester, es que vamos a continuar con con los eslabones que tocan. En este caso sería la población peruana. Vamos a ir al Estera para poder continuar.
Bueno, aquí, por ejemplo, como mencioné, tenemos, más que nada, este eslabón es un eslabón demográfico que representa justamente eso, variables demográficas, en este caso, inmigrantes, nacimientos, defunciones y emigrantes. Cada una de estas, como mencioné, van a estar calculadas a partir de tasas iniciales que van a representar el año 2018 y que van a estar calculadas a partir de justamente la multiplicación de la tasa inicial por la relación del factor inicial también de la población del Perú y también el factor variable, que es la variable de nivel de la población peruana. Como acá podemos ver el cálculo de cada una de estas, bueno, todas van a calcularse de manera similar. Para el caso del resultado que hemos obtenido de la población, hemos obtenido un resultado tanto lineal exponencial, en teoría debería ser exponencial, pero bueno, acá tal vez por el intervalo de tiempo que hemos tomado es que no se representa mucho este crecimiento que podría ser exponencial, porque estamos tomando solo 3 años. Bueno, contrastándolo con la realidad, hemos validado que está aproximada la cantidad de población que llega a aumentar. Bueno, después de esto, hemos modificado la parte del eslabón. A ver, no sin antes mencionar que hemos modificado la parte del eslabón relacionada a la disponibilidad financiera de Samsung, principalmente porque los gastos o que antes lo teníamos como inversión, lo hemos considerado como gastos, abastecimiento y los gastos otros que pueda tener Samsung, que son principalmente los gastos corrientes. Estos son gastos en infraestructura, gastos en planilla que podría hacer, o gastos u otros gastos diversos, ¿no? Gastos operacionales. Estos gastos operacionales justamente y los demás gastos que he mencionado van a estar incurridos, o van a estar contenidos en esta variable y que los vamos a calcular a partir de justamente la tasa de gastos corrientes, que al igual que en el eslabón inferior, se va a calcular a partir de una tasa inicial y la disponibilidad financiera inicial también, en relación con la disponibilidad financiera actual que puede hacer, que es la que va a variar. También tenemos como variable de entrada de flujo, que va a ser el ingreso monetario por la venta de televisores Samsung. Reconocemos que hay otros ingresos que puede tener, como por ejemplo los ingresos de capital. Sin embargo, estos ingresos de capital hemos estado tratando de poder determinar su cálculo interior en el modelo. Sin embargo, es que consideramos más prudente poder tal vez considerar principalmente esta variable. Esto por el hecho de que está muy relacionada con otras variables que hemos colocado aquí también. Después tenemos la variable de flujo de salida, que es la cantidad de dinero destinado al ahorro para la inversión, la cual va a ser también a su vez una variable de flujo de entrada para la otra variable de nivel, que sería el ahorro acumulado para la inversión, que en este caso sería la inversión como flujo de salida, como variable de flujo de salida tendríamos la inversión en Samsung en tecnología. Esto, como ya mencioné, no es que, no lo entendemos, más que nada en la definición lo planteamos también, que no es que más que nada que Samsung Company Perú tenga un departamento de tecnología o un departamento de desarrollo tecnológico. No es tanto así, sino es más que nada el desarrollo que puede hacer, por ejemplo, de software o de aplicaciones para poder mejorar o apoyar la experiencia de usuario que puede tener cada uno para poder potenciar sus ventas en síntesis. Esa es principalmente la inversión en tecnología que desarrolla. Después de eso hemos obtenido como gráfico básicamente una función logarítmica que tiene como un crecimiento, que la variación del crecimiento, digamos, no es continua. Va decreciendo, el crecimiento a su vez va siendo menor. Sin embargo, podemos notar un crecimiento continuo. Eh, Después de esto, tenemos el siguiente eslabón, que sería el caso de la cantidad de stock de televisores Samsung, que en este caso lo hemos representado justamente con esa variable de nivel. Y como variable de flujo de entrada tendríamos la cantidad de televisores Samsung importados y como variable de flujo de salida tendríamos la cantidad de televisores Samsung vendidos. En este caso, la cantidad de televisores Samsung importados lo hemos calculado justamente a partir de cierta tasa destinada al gasto en importación o gasto en abastecimiento que podría realizar Samsung de su disponibilidad financiera. Esto más que nada considerando el hecho de, por ejemplo, los gastos en importación que podría realizar. Después de esto es que hemos calculado justamente esta variable a través de pulsaciones, que es a través de forma periódica que se va a realizar estos gastos y este abastecimiento a su vez. Eh, Constantemente vamos a ver que en los resultados de los gráficos de varias variables de nivel, vamos a ver justamente que esta pulsación ha repercutido en muchas de estas. Esto principalmente por lo que mencioné en la primera explicación que hice, la aclaración de que algunas tasas o algunas proporciones van a estar repercutidas en otras. Justamente esto es lo que ha desencadenado este efecto de periodicidad en muchas de las variables que hemos presentado y las que ha presentado mi compañero también. Bueno, en este caso es que justamente hemos obtenido aquí la cantidad de stock. Acá hay un error, en realidad. Esta no debería ir.
Bueno, acá la cantidad de stock de televisores Samsung está decreciendo. Sin embargo, como lo menciono, tienen cierta periodicidad, que es que es más que nada por el abastecimiento, por el hecho de las pulsaciones que se van a dar en ciertos periodos de tiempo. En este caso lo hemos considerado trimestral. Después de esto, tenemos algunas variables justamente que van a incurrir en este cálculo. Principalmente rescataría el hecho de la tasa de participación de Samsung que podría tener, que si lo vemos, si lo vemos así de forma general, vemos que está concentrado en un intervalo. Y bueno, ese intervalo por lo general es constante, es decir, se mueve en un rango que no aumenta ni disminuye. Pero claro, acá habría un aspecto que habría que considerar, ¿no? Que es el hecho de por qué es que entonces disminuye el stock de televisores Samsung si es que la tasa de participación de Samsung, por lo menos en el mercado, digamos que es un rango constante, ¿no? Bueno, esa explicación la daremos a partir de justamente el eslabón izquierdo, que es el que hemos considerado como sustitutorio, que es el caso de la cantidad de demandas de smartphones y tablets, que, bueno, si lo vemos que es que ha sido creciente. Acá también, en realidad, como mencioné, el intervalo de tiempo tal vez es muy pequeño, y es por eso que no se ve mucho el efecto de justamente que pueda tener en un intervalo más extenso de tiempo. En este caso sería tal vez un crecimiento no tan continuo como se muestra acá en la gráfica, pero sí, de todas maneras, un crecimiento. Y vemos que es justamente contrario al crecimiento o al decrecimiento, perdón, que tiene la cantidad de televisores Samsung en stock, ¿no? Y esto también lo podemos contrastar con el hecho de, por ejemplo, la variable que está aquí, cantidad de televisores vendidos, que vemos que es un crecimiento justamente decreciente, tal vez no con el mismo efecto del abastecimiento, porque en este caso no se tendría por qué calcular de la variable del efecto, pero vemos un crecimiento eh, parabólico, ¿no? Un decrecimiento parabólico, perdón. Y que de igual manera, que estoy seguro que si esto lo extendiésemos en un intervalo de tiempo más extenso, esta parábola sería justamente repetida en distintos intervalos de tiempo, pero de forma decreciente. Principalmente este punto máximo, el vértice de la parábola, nosotros podríamos intuir que es por el hecho de que hay eventos que se pueden dar, que potencian justamente el hecho de poder comprar televisores, ¿no? Como por ejemplo mi compañero mencionaba, que es el hecho del efecto del Mundial o de la Copa América. Entonces esto a su vez puede repercutir justamente en el aumento de televisores, pero digamos que de manera general esto es decreciente, por más que sucedan dichos eventos. Bueno, después tenemos el eslabón de la cantidad de televisores Samsung conectados a streaming, que bueno, como lo mencionó mi compañero, va a ser de igual manera decreciente. A veces, bueno, ahí lo vemos. De igual manera va a ser creciente, pero esto principalmente porque se da porque los servicios, como he mencionado arriba, los servicios que pueda brindar Samsung en alguna localidad son afectados principalmente por la cantidad de inversión tecnológica que ellos pueden destinar a este sector. Entonces, en este sentido es que ellos pueden, por ejemplo, o modificar ciertos softwares o ciertas aplicaciones que tengan, dada la región o dada las características de la demanda que pueda tener en cierta localidad. Bueno, después de eso, más que nada sería esas las relaciones y bueno, contrastando la última relación solo para mostrar el efecto que hemos tenido en ambas variables, que es el hecho de justamente de la cantidad de stock y la cantidad de stock de televisores y la cantidad de personas que demandan smartphones y tablets, vemos que hay justamente un crecimiento y un decrecimiento, es decir, que son opuestos, ¿no? Es decir, que la tasa de sustitución, que en este caso que también la tenemos aquí, eh, va a ser justamente creciente, ¿no? Esto lo hemos interpretado justamente de esta manera que es la que he mencionado, ¿no? Que es que más personas van a destinar sus recursos monetarios a adquirir justamente este tipo de bienes, que son los smartphones y las tablets, porque nosotros lo hemos interpretado por el hecho de que estos tipos de bienes le permiten no solo poder ver televisión, sino también poder conectarse a streamings o poder realizar otro tipo de actividades, ¿no? Que es justamente la que hemos contemplado en el sector del eslabón derecho que mencionó mi compañero. Bueno, eso sería más que nada la parte del diagrama de Forster que era lo que faltaba. Bien, Eric, un aspecto importante en este tipo de cosas, de productos, de sectores, el dinamismo que hay entre
una tienda, vamos a decir, una marca, un producto y otro, o sea, de una marca o de otro. Hay un dinamismo en la que por justamente la publicidad eh, sucede un trasvase de una marca a otra. Alguna vez en un modelo los chicos investigaron cuando estaba Lucchetti, no sé si has escuchado Lucchetti. Lucchetti es una marca de fideos que llegó al Perú y que lo cerraron porque abrió una fábrica en el pantano de Villa contra las condiciones ambientales, ¿ya? Pero al entrar, eh, la empresa que más vendía fideos, que era en esa época Nicolini, fideos Nicolini, porque luego apareció el mercado Levalle también, ¿no? O Lavalle o Levalle. Se dio todo un proceso de transferencia o de trasvase de preferencia en base a la propaganda. Y entonces Lucchetti se lanza, aparece en su mercado una cantidad interesante, pero luego baja porque contrarresta su presencia Nicolini. Y el mercado se pelean entre ellos, pero una vez que Lucchetti aparece bien, su lanzamiento estuvo bien pensado, bien articulado, pusieron elementos persuasivos, buenos, pero luego no crecía, digamos, más, ¿no? O sea, rápidamente creció y luego se mantuvo ahí, no crecía mucho. Mientras que Nicolini iba tomando los diferentes, seguía creciendo Nicolini, es decir, había más gente que se iba añadiendo entre los consumidores de fideos, ¿no? De pastas. Y llega un momento en el cual Lucchetti hace una propaganda adicional distinta y levanta. Nicolini contrarresta 3 semanas, 4 semanas después, y nuevamente hay un proceso de trasvase, producto de la lucha, digamos, comercial, de la propaganda comercial que se va a dar. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo decía, si tú has conocido, pero creo que por tu juventud no lo vistes o no lo probaste. Nosotros, algún momento, de pura circunstancia, que fuimos a una reunión de mi cuñada y ella iba a preparar justamente tallarines, y no nos habíamos dado cuenta que nos pidió a nosotros, digamos, regalar una cantidad de tallarines que ella iba a preparar. Y por última hora fuimos al mercado, fuimos a un supermercado, ¿no? Que el Nicolini no había mucho y la cantidad que teníamos que comprar era bastante, y porque la familia de mi esposa son numerosos, las reuniones son de 30, 40 personas. Entonces compramos Lucchetti y compramos de una sola marca y lo llevamos a la casa de mi cuñada, en fin. La reunión sirvió los tallarines rojos, una delicia. Yo mismo me había olvidado de que yo era el que había comprado los tallarines. Y le dije a mi cuñado, estos tallarines, ¿cuáles son? Lo que tú has traído, Lucchetti. Ya. Esa condición y característica de Lucchetti hizo que justamente la marca no cayera. O sea, la venta nunca cayó, siempre se mantuvo. Y en base a la propaganda avanzaba y seguía. Y la contrarrestaba a Nicolini para mantener su mercado. Y fueron épocas que se hablaba tanto de la pasta, los tallarines, canelones y mil cosas, que en particular yo no soy no me atrae mucho. Pero sin embargo, da la presentación, los programas que hablaban pues, de los tallarines, en fin,
me volví tallarinero, o sea, pastero, ¿no? No digo pastelero, sino pastero, ¿no? Consumía las pastas. Entonces, yo recuerdo bien ese proceso de trasvase, como te digo, de consumidores en base a la publicidad que ustedes tienen que averiguar, tienen que encontrar las estadísticas de las que las empresas, la empresa que están ustedes estudiando y las empresas competidoras están haciendo. Debe haber algún rastro de esa información, porque no puede ser que sea lineal el comportamiento, ni tu pulso pueda darse de una manera tan, digamos, tan periódica, ¿ya? Hay una periodicidad, sino debe haber seguramente condiciones que hacen que se genere, siempre cuando se lanza o se relanza un producto, hay ese pico, ¿ya? Si no, va oscilando. Hay esos picos, ¿no? Wong, por ejemplo, cuando Wong se ha recreado, Wong se ha recreado solamente por logo, ¿ah? Lo que pasa es que hubo dos momentos de Wong. Uno, cuando Wong quiere elevar su nivel de cotización en bolsa, hace toda una campaña, cambia de logo y se lanza a un esfuerzo de darse a conocer más, ¿no? Hace promoción con sus clientes, en fin. Yo tengo cualquier cantidad de cosas que mi esposa compró en esas facilidades de etiquetas, en fin. Y luego se lanza otra vez cuando va a vender. Wong se llega a vender a los chilenos. Entonces, hay una línea de estrategias de publicidad en virtud de cosas que han sucedido en las empresas. Eso tiene que averiguar porque tienen que introducir usted esa información a efecto que el comportamiento que se dé no sea tan, digamos, raro, ¿no? Tan raro. Que son datos que se pueden introducir. Y luego lo demás tiene que haber relación porque yo, digamos, importo más porque el mercado necesita más, no porque tengo más plata para comprar, sino porque el mercado me está pidiendo más. Y no porque yo tenga más me compra, para nada. ¿Ya? Esas son mis observaciones. Nos pasamos al siguiente grupo, el grupo 3. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Somos del grupo 3 en el tema de migración. Y esta vez vamos a ver sobre los niveles de nuevo. Esta vez es la segunda oportunidad. Ya hemos hablado sobre los objetivos en otras exposiciones, pero para resumir es ver los efectos que tiene la migración interna hacia Lima entre los periodos del año 2007 y 2017 en aspectos tanto económicos como demográficos. Y para eso comenzaremos con el diagrama causal. Primero vamos a hablar de una de las correcciones que hemos hecho, que acá antes habíamos Perdón, puesto como... tienen 35 minutos, o sea, para que el otro grupo también tenga un tiempo similar. Ok, entonces para que mis compañeros puedan explicar correctamente el Forrester, voy a explicar más que todo las correcciones que hemos hecho. Por ejemplo, acá en vez de cantidad de inmigrantes, hemos puesto de frente el fenómeno de inmigración, que será lo que afecte a la población en Lima, ya que antes usted había dicho que... Eso es un error, porque la inmigración no es una variable, es una acción. Y en diagrama Entonces, causal no se pone acciones, sino variables. Inmigrantes o inmigrantes o lo que fuere. Pero no, pero si fuera inmigrantes no contaría como personas de nuevo y estaría solo siendo una suma en población. por eso, pero la acción no se grafica en un diagrama causal. Entonces habrá que ver de nuevo eso entonces. Repito, Porque en un diagrama causal, no, yo no, ni tampoco el Forrester, una variable no puede ser una acción, no es una variable. Una variable es algo que está midiéndose.
¿Está bien? O sea, esa es la idea. O sea, se puede hablar de cantidad de, no sé, ¿cómo se diría? La balanza, ¿Viajes? la balanza migratoria, ¿no? La balanza migratoria, que a veces es más los que ingresan que los que salen, pero no, y eventualmente son más los que salen que los que ingresan. Y ahí se da lo que se llama una balanza, que puede ser, ¿no? La que en algún caso aumenta la población, en otro caso la reduce, porque fluctúa, pues si la balanza es positiva, la aumenta, si es negativa, la reduce. No sé mejor entender. O sea, no estás Ok. hablando, o sea, la población de Lima va a tener una influencia causal en virtud de la condición de la balanza de ingresantes y salientes de la ciudad de Lima, ¿ya? Porque el efecto de crecimiento se da pues, justamente porque hay una condición de mayor cantidad de gente que ingresa, por eso crece la población. Es un factor, digamos, ¿no? Y cuando hay más emigrantes, pues la tendencia es que salgan, que se vayan. Entonces, eso posiblemente puede ser un factor que está influyendo en el crecimiento o reducción del IVA. No es una suma y resta, ¿no? Sino un efecto que produce un cambio, digamos, en la población, ¿no? Ok, Bien, profesor. Vamos a buscar más información para poder implementarlo en el diagrama causal, entonces. A ver, por otro lado, hablando del sector económico, si la población de la Lima aumenta, hará que aumente la oferta laboral y ya que hay demasiada oferta laboral, habrá muchos trabajadores subempleados que en vez de pagarle 1.000 soles le van a pagar 300 soles como salario, haciendo que el salario promedio de la PEA de clase media en Lima disminuya. Si el salario disminuye, también va a disminuir. pero esa explicación no se ve. El diagrama causal no dice lo que tú dices. No se me Los, puede entender. Antes habían puesto antes de frente, pero si no hay muchos trabajadores. Un ratito, un ratito. Ok.
Disculpe, me han hecho recordar lo siguiente, me están llamando, porque el 8 de junio se va a desarrollar la quinta tertulia de sistemas, ¿ya? Que el tema que se va a conversar es la ciberseguridad, la ingeniería de sistemas y la ciberseguridad. Y en ese diálogo van a presentarse 4 profesionales que han logrado cierto prestigio, cierto rol, que son 3 de ellos mis exalumnos, 3 de ellos, que han llegado a una posición muy interesante y van a exponer sobre ciberseguridad. Por eso me llaman, pues, para que yo le haga la propaganda. Porque han sido mis alumnos. Efectivamente, los 3 han sido muy buenos alumnos, como ustedes, ¿no? Buenos alumnos como ustedes. Y entonces la invitación es que se inscriban. Hay una publicidad, yo les he mandado la comunicación para que ustedes sepan, se inscriban y traten de estar ahí y escuchen, vean pues cómo es que estudiantes que han hecho ingeniería de sistemas propiamente han logrado también desenvolverse en un plano bien interesante en el campo de la ciberseguridad. Tenemos muchos egresados que han desarrollado. Y va a moderar ese diálogo, esa tertulia, la va a moderar un famoso ingeniero de sistemas que es profesor de la Universidad Arturo Simic, que es un distinguido profesional en el campo de la seguridad, uno de los mejores expertos que hay en el medio. Así que, estoy haciendo la publicidad. Perdón, otra vez me están llamando. Un momento. Bien, jóvenes, me están pidiendo abonar algún tipo de bonificación por participar en la tertulia. No puedo hacer. Sí, y no me tengo que olvidar, me han hecho recordar que la participación en la feria de proyectos es obligatoria. Yo tengo que ver cómo incorporar, yo no tengo la fecha exacta de la feria de proyectos, no sé si alguien de ustedes la tiene. ¿Cuándo va a ser? ¿Alguien de ustedes tiene la fecha de la feria de proyectos?
No la tiene nadie. Bueno, hay que averiguar, porque si es ante el examen final, yo puedo ahí considerar la participación con una bonificación y, y si sacan el primer o segundo lugar, una bonificación mejorada, ¿no? Esa es la... Bueno, nada más. Ya, mil disculpas. Continúa, por favor. No se preocupe, profesor. Nosotros aquí habíamos deducido que como hay una mayor oferta laboral, aumenta las trabajadores empleados, lo que más o menos significaría que en vez de una persona por 1.200 contrate un profesional, podría contratar 4 personas solo por 300 soles. La Y oferta si laboral, ¿a qué te refieres? ¿Qué cosa es la oferta laboral? es la cantidad de personas que están dispuestas a trabajar, que están, sí, dispuestas, ¿no? Sí, las que están ofreciendo Yo su... ya escúchame, te voy a explicar. Ok, Nosotros no estamos en una sociedad de pleno empleo. Esa es una consideración económica. En los modelos económicos se habla del pleno empleo. ¿A qué se refiere el pleno empleo? Cuando la industria, las fuentes de empleo, este, compiten en obtener personal calificado del mercado, que no las hay suficientes, ¿ya? No hay suficientes, entonces se dice hay pleno empleo. Es decir, hay más oferta de trabajo, o sea, que empleados, que pudieran emplearse, ¿ya? Pero nosotros no estamos en esa situación. Nuestra sociedad es una sociedad de empleo insuficiente, ¿entiendes? Y entonces, cada vez que alguien o alguna organización, una empresa, genera un puesto de trabajo, este se ocupa, porque hay mucho más personas que están desempleadas y que requieren un empleo que los empleos. ¿Ya? La cantidad de personas que quieren emplearse no genera un efecto de crecimiento del empleo. A más desocupados, no más empleo, ¿no? Oferta significa que hay más desocupados. A más desocupados, más empleo, porque los trabajadores, subempleados o empleados, no se genera por la cantidad de personas que deben emplearse, no. ¿Está bien? Ojo, ok. lo que uno mide normalmente es el nivel de empleo. Y en el cálculo se establece, respecto a la población económicamente activa empleable, se establece cuánto es el nivel de desempleo. Eso es un cálculo. Que por diferencia, porque lo que varía el nivel es cantidad de empleos o de empleados. Es indistinto porque siempre una sociedad como la nuestra, que es de empleo insuficiente, cada puesto de trabajo que se crea es cubierto por una persona. No es que haya un juego de oferta y demanda. En el empleo no hay oferta y demanda. ¿Ya? Tú creas y empleas a alguien que está ahí desocupado. ¿Ya? Eso quiero que lo entiendas bien para que cuando se modele, se considere que la variable que va a generar un efecto es la variable empleo, cantidad de empleo, o cantidad de empleados, si quieres tú. Depende de lo que quieras graficar. No se grafica el desempleo, porque el desempleo simplemente es la diferencia entre población económicamente activa, ¿no? Empleable, con diferencia con respecto al empleo, la cantidad de empleo. ¿Está claro eso? Ok, profesor, o sea, oferta laboral que contaría como desempleo no va entonces. Habrá que modificarlo. Eh, Mm, no, yo lo que estoy diciendo es que esa relación
a más oferta laboral, es decir, si te refieres a mayor cantidad de gente desempleada, ¿no? Crece más los trabajadores subempleados. No sé, el subempleo, o sea, el subempleo no nace de la desocupación, sino de la falta de empleo. ¿Correcto? Cuando si el empleo no cubre la población empleable, yo puedo dividir aquella cantidad de gente que está subempleada y la cantidad de gente que está desempleada, ¿no? O- Ok, profesor. Vamos a corregir eso entonces para el próximo entregable. Continuando con esto, para ya ir al diagrama Forrester por lo menos, para terminar la parte económica, nosotros creemos que si el salario aumenta, el ahorro promedio también aumenta, lo que haría que la cantidad de dinero en bancos aumente. Esto también es influenciado por los ahorros empresariales que es hecho por las empresas, por ejemplo, por las cantidades de nuevas empresas manufactureras que son hechas por la inversión privada en ese sector. Lo que, si esta la cantidad de nuevas empresas aumenta, aumentaría la producción de bienes, pero también la producción de bienes es afectada por la demanda insatisfecha de productos, porque usted nos había explicado que aunque la cantidad de nuevas empresas aumente, no necesariamente aumentaría el Producto Bruto Interno, que es lo que queríamos poner como variable, ya que lo que hace que aumente el Producto Bruto Interno son la nueva cantidad de productos. Por lo tanto, tenemos que poner este variable acá. Esto haría que la modernidad de Lima aumente, pero también lo haría en la parte acá de ¿cómo se llama? Salud, ya que la inversión en privada de salud aumentaría la cantidad de máquinas médicas especializadas, lo que también haría que aumente la modernidad, y esto lo hemos tomado como un factor atractivo para que aumente, bueno, inmigración no sería, pero se entiende la idea, para que aumente el flujo de migración hacia Lima, Ya, para que pero aumente. acá sucede que si el PBI crece, no necesariamente, ¿cómo así llega al efecto modernidad la causalidad a la modernidad desde el Producto Bruto? Hoy en día el Producto Bruto ha crecido por extracción de bienes primarios, ¿sí? Y ha generado mayor cantidad de ingresos a grupos pequeños de personas o de familias, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo así es que el Producto Bruto va a generar modernidad? Eso debe seguir seguramente una secuencia. A que más se produce, más ingresos por venta se tiene en la medida que también hay más demanda, y si más se vende, más empleados hay o mayor nivel de ingreso, y a mayor nivel de ingreso, mayor consumo de productos. En este caso están siguiendo la pista que yo les he dado de productos electrónicos y eléctricos, ¿no? Se adquiere, y por eso genera eso un efecto de calificación de modernidad, ¿no? La modernidad, en ese modelo que yo les mencioné, se mide de esa manera, pero una ciudad es moderna porque tiene servicios, también se mide así, de medios de transporte, pistas, tiene, digamos, vehículos rápidos, estos transportes rápidos que hay, trenes, en fin, subterráneos, se dice esa ciudad es moderna, ¿ya? Es decir, tienen que especificar bien a qué le llaman modernidad y cómo así una mayor producción está afectando, cómo así afecta o influye o causa un mayor nivel de modernidad. Eso hay que pensar, ¿no? No está, yo no estoy objetando, solo estoy diciendo que está muy lejos uno del otro y lo han puesto de forma directa. Continúo. Ok, pues lo tenemos en cuenta para el próximo entregable también. A ver, pues, vamos a ver. Vamos al sector salud. Por ejemplo, si la población enferma en Lima aumenta, también aumentará la cantidad de muertes. Aunque también hemos tomado que la población delictiva podría ocasionar mayor muertes también en Lima.
Esto haría que la población de Lima disminuya. Por otro lado, si la población enferma de Lima aumenta, también aumentará la demanda insatisfecha de salud, lo que hará que aumente el gasto público y la inversión privada. Si hay más gasto público, hará que haya más centros de salud, pero si hay más inversión privada, también habrá que haya mayor máquinas especializadas, eh, y hará que la cantidad de atención médica disponible aumente, lo que hará que Entonces, por máquina médica, ¿sabes? ¿Qué cosa es máquina médica? en general, habríamos puesto en general, pero nos especificamos creo que en las que son más modernas, ya que en la inversión privada mayormente traen lo último en tecnología para que haya más demanda para que Lo que paguen más por primero eso. se implementa en equipamiento son lo que el Estado puede invertir. El Estado invierte y las primeras, salvo pues las máquinas de resonancia, los equipos de resonancia, que llegó primero al sector privado, ¿no? Pero normalmente llega al sector público porque tiene recursos para poder comprar más fácilmente que la de una clínica. Es decir, pero digamos, a mí no me dice nada el concepto maquinaria médica especializada. ¿Qué variable es eso? ¿Qué cosa está midiendo? Habría la cantidad de máquinas más que todo. Ya lo hemos puesto. Pero hay máquinas pues, que son escáner manuales de mano. Hay máquinas que son tremendos artefactos que utilizan energía nuclear. O sea, hay una diversidad de dimensiones y de inversión que se hace en eso. O sea, de repente, no sé, pues aumenta el activo en las entidades de servicio de salud privado, ¿no? De repente afecta eso, el incremento de los activos, y se puede ver en alguna estadística cuántos son los activos, cómo se comportan los activos en las clínicas, ¿no? Porque te repito, no es que cantidad de maquinarias, o sea, un tomógrafo tiene un valor totalmente distinto a a una máquina de ecografía, en fin, o de radiografía, en fin, ahora hay una serie, ahora hay aparatos en rayo gamma y todo eso, el precio son absolutamente diferentes, por eso cantidad no es el tema, tiene que ver qué cosa miden para lo que quiere decir ahí que hay un efecto de mejoramiento de los servicios de salud privada, ¿ya? Que creo la idea, pero tienen que ver qué variable es la propia. Continúa, porque ya falta 7 minutos. Ya, para pasar al Forestry, lo último sería si la cantidad de atención médica aumenta, disminuirá la población vulnerable, lo que a su vez haría que la población enferma también disminuya. Pero esto también es afectado por cosas como la cantidad de personas en situación de pobreza, lo que nos metería a la parte de población marginal. Y si la población marginal aumenta, aumentaría la población delictiva, lo que haría que aumente el tema de inmigración, aunque eso tenemos que corregir lo que ya dijimos. Más o menos esas son las correcciones o cambios, mejor dicho, que hemos hecho. Con las especificaciones que usted dijo, vamos a intentar corregirlo y mejorarlo. Y para esta parte, ahora sí vamos a tener que pasar al Forrester. Bueno, ok, voy a continuar la exposición explicando rápidamente el Forrester. Uy, bueno, hemos hecho varios ajustes a nuestro diagrama. Y comenzaremos por el sector de la demografía, donde estaría la población. Tendríamos aquí la variable de nivel, la población de Lima, la cual hemos considerado dos variables de flujo de ingresos, nacimientos y migrantes, la cual se calcula en función de tasas. De igual manera, para salidas, los inmigrantes y las defunciones. Para la variable de flujo de ingresos, que es inmigrantes, Ya, pero Fabián, las tasas de nacimiento, la tasa de mortalidad y todo eso varía de acuerdo a las condiciones socioeconómicas del lugar donde estamos mostrando un modelo, ¿ya? No es fijo, no,
no sigue un comportamiento preestablecido. Esas tasas tienen que ser variables respecto, o sea, en relación a los niveles socioeconómicos que tiene la población. Está bien, hay que relacionar las tasas con otros factores. Bueno, de igual manera, para el caso de inmigrantes, consideramos otros factores que sí tenemos que relacionarlos dinámicamente. Bueno, Correcto. si no tenemos la variable de nivel población inmigrante en Lima, que, bueno, deriva de aquí los inmigrantes para ingresar, y para eso tenemos ingresantes que está en la sección del sector de Lima. Lo relacionamos con el ámbito de pobreza, en el cual tenemos la población en situación de pobreza. De igual manera, el ingreso sería en función de nuevos pobres, que deriva de la parte anterior de la población inmigrante en Lima, junto a una tasa. De igual manera, para el caso de que dejan de ser pobres, y tendríamos que aquí también relacionarlo con otras variables. Y bueno, centrándonos rápidamente en el ámbito laboral, tendríamos varias variables de nivel. Tenemos la cantidad de grandes empresas que hay en Lima, distinguiéndola de la cantidad de microempresas que surgen en Lima. Tenemos las variables de ingreso, de flujo, que serían cantidad de nuevas empresas, y la salida cantidad de empresas que cesan, de similar manera para el caso de microempresas. Estas se calculan en función de otras variables, en función de tasas, que bueno, el punto es que estas terminan permitiendo el cálculo de la cantidad de nuevos empleados que hay en grandes empresas. De igual manera, para el caso de microempresas, las cuales aportan a la cantidad de personas que son empleadas, que estaría relacionado al otro eslabón, que es la población económicamente activa ocupada en Lima, lo cual permite, ahí de esa manera se calcula el ingreso, que serían la cantidad de personas que son empleadas, y para el caso de salida tengo la cantidad de personas que son desempleadas. Esto se considera la población económicamente activa desempleada. Y bueno, esta variable de nivel la relacionamos con la población, mediante la tasa de empleo, con la otra variable de nivel, que sería la población económicamente activa de Lima, la cual considera la población en edad de trabajar como ingreso, que serían las personas que cumplen 16 años o más, y bueno, la población cesada cuando ya tienen más de 60, 70 años, y las defunciones que hay por muertes laborales, las cuales terminan aportando a la cantidad de funciones para la demografía. Siguiendo, tendríamos el sector de educación universitaria. Sector de educación universitaria, que tendríamos la variable de nivel, los estudiantes en universidades públicas, la variable de nivel, que serían los ingresantes a las universidades, digo, de flujo de ingresantes, salida de los egresantes y los estudiantes desertores, también esto en función de tasas. Para el cálculo de ingresantes consideramos una población postulante a universidades públicas, la cual deriva de la población que postula a las universidades, que viene de la población de Lima, y también para el caso de privada, viene la población postulante a universidad, para la población postulante a privada, que termina permitiendo el cálculo de los ingresantes a universidades privadas. Para los egresantes, continuamos cantidad de egresados, igual que para el caso de privada. Y bueno, pero para el caso de privada también el caso de los estudiantes en universidades privadas de Lima termina ayudando al cálculo para la cantidad de trabajadores en universidades privadas, que se relacionaría con la otra variable de nivel, que sería el dinero de educación en privada universitaria. Consideramos un dinero entregado como ingreso. Esto en función del pago de matrículas, pensiones, considerando la cantidad de estudiantes que están en las universidades privadas. Y bueno, para el gasto para el dinero gastado, que sería la variable flujo de salida, consideramos el sueldo de los trabajadores que hay para las universidades privadas. Y bueno, para la inversión, este también deriva del dinero que se tiene. Una parte de esta se destina a la inversión y termina aportando justamente a la cantidad de ingresantes que hay en las universidades privadas. No, siguiendo, tendríamos el sector salud, cual tendríamos la variable de nivel, la cantidad de personas que son atendidas en los centros de salud privada, la cual, bueno, tiene variable flujo de ingreso, la cantidad de personas que requieren atención médica privada, que se calcula mediante la población junto a la tasa de morbilidad. Y para el flujo de salida tendríamos la cantidad de personas que dejan de atenderse, ya sea porque sean de alta o recuperan, o el caso contrario, que es cuando las personas fallecen. Luego relacionamos esta variable de nivel con la otra, que sería el dinero destinado a la salud privada, el cual el ingreso sería el dinero que se entrega a este sector en función de ingresos que vienen de las atenciones que se hacen por los pagos que hacen los pacientes para ser atendidos en el sector privado. Y bueno, el flujo de salida tendríamos dinero gastado en salud privada y la inversión
de salud privada, que se hace en función del sueldo de los personales médicos, doctores, enfermeras, y la inversión, el cual termina aportando con un cálculo factor de conversión para la tasa de atención de las personas. Y también tendríamos, esto es para el sector público, el cual consideramos un fondo de estabilización fiscal de Lima para poder obtener los valores por el presupuesto, que sería el ingreso, justamente el presupuesto público entregado en Lima, No, ¿no? el presupuesto, la denominación presupuesto se refiere a a un registro de algo que se va a ejecutar. No es algo físico. Si tú tienes acá fondo, es porque está entrando algún fondo, algún recurso. El presupuesto no es un recurso, es un registro. Yo tengo mi presupuesto del mes, más o menos son 8.000 soles en gastos diversos de comida, de pago de servicios. Ese es mi presupuesto, ¿correcto? De lo que voy a gastar en el mes. Voy a gastar ahora, ya que empiezo a encontrarme con mis patas y entonces también añado a mi presupuesto más o menos unos 200 soles para gastos que voy a tener. Ese es mi presupuesto. No es flujo de nada. ¿Entiendes? El nombre, la denominación, quizás ahí ha debido utilizar otra denominación. El presupuesto no es algo físico y no genera nada, ¿no? Cuando te asignan el dinero, eso es un recurso que te dan, la asignación. No es que te lo entran a la mano, sino que se deposita una cuenta que ya lo usas. Y eso puede ser un fondo, ¿no? El presupuesto simplemente es el registro, el establecimiento de cuánto se va a proveer para tal o cual cosa. Y en el Estado, el presupuesto no se cumple. La UNI no utiliza todo su presupuesto. La SUNAT tiene que, no solamente no utiliza, sino que devuelve dinero que no lo ha podido ejecutar. ¿No? ¿Está claro o no? Ahí tienen que meditar bien la denominación que le dan a esa variable, que no es presupuesto. Bien, profesor, sí, vamos a apuntar el nombre para hacerlo más preciso. Ya, Bueno, un continuamos. minuto. Un minuto para que me muestres una gráfica, solo una gráfica. Para eso le voy a dar el paso a mi siguiente compañero. Sí. Bien, en esta parte vamos a realizar la corrida. A comparación de la presentación parada, en este caso sí corremos todos los sectores. Bien, entonces, uy, no me dejo mover. No puedo bajar. Bien, en este caso, en el sector de educación, una vez que hemos corrido, podemos ver la gráfica de los estudiantes en universidades públicas con privadas, ¿no? A ver, déjame ver eso nada más porque ya ahí la cortamos. Ujú. Ok, bien, si bien al inicio los estudiantes de universidad públicas eran mayor que las privadas, con el pasar del tiempo con las inversiones, No. Miguel, escúchame. En el sector público no se modifican las vacantes en las universidades. Tienes que averiguar, ok, o sea, cuál es la evolución de ingresantes. ¿Cuántos ingresaron a la facultad el último examen de admisión? ¿Sabes cuántos ingresaron? no, no tengo esa data. Profesor, pero en este caso la inversión lo podríamos considerar, por ejemplo, si en una universidad se abre una nueva facultad, entonces se amplía los ingresantes a esa universidad. ¿Estábamos tomando ese enfoque más o menos? Sí, pero no es muy relevante, no es oscilatorio. En base a una decisión política, o sea, no es una variable dinámica. Ok, ok. Las En el universidades caso por la parte cambian privada, los gastos, no porque aumenta el número de vacantes, ¿ah? Sino
los gastos aumentan porque hay mayor valor en el pago de los servicios, en el pago de empleados, en fin, ¿no? Eso sí lo hemos considerado en esta variable individual, me parece. La conversión de gasto por estudiante Ya, pero a ahí los gastos. en la población, cuando yo veo que está creciendo el volumen de eso, mira las estadísticas, porque de repente se da, Ok. pero no de esta manera, tengo la impresión. Bien, jóvenes, el tema del causal ya les he dado las observaciones, me parece que hay que hacer varios ajustes. Representación, Ujú. Forrester, está bien, lo han pensado bien, me parece que está apropiado. Repito, para todos los grupos, tasas fijas o tasas exógenas no aplica. Esas tasas deben cambiar, cambian en función de factores que están dentro del modelo, porque justamente las tasas son las que van a generar los efectos de cambio, ¿no? Son los que Ujú. van a influir en los flujos. Entonces no puede ser que esté determinado desde fuera. Bien, Mm. vamos con el siguiente grupo. Muchas gracias. 31 minutos para el siguiente grupo. 31, no, 30 con 32. 30 minutos con 15 segundos. Ojo, que en ese tiempo, independientemente de dónde están, se va a cerrar el canal. ¿Ah? Buenas noches, profesor, compañeros. El grupo 4 va a hablar sobre el tema de la contaminación del aire por PM10 en Lima Metropolitano. Como se tiene en cuenta de que la contaminación del aire está en creciente por parte de Lima, donde sectores como la parte vehicular, la emisión vehicular, como las industrias manufactureras. Eh, Acá tenemos ya el diagrama con las modificaciones que nos dice el profesor. Por ejemplo, comenzamos con la cantidad de PM10 que se tiene en la atmósfera, que va a afectar a la cantidad de personas enfermas, esta vez de IRA, que significa las infecciones respiratorias agudas, y esta va a causar, ¿no?, más defunciones por esta misma causa, por la IRA, y que va a tener que disminuir la cantidad de personas en Lima. Aparte, tenemos que la cantidad de PM10 va a estar afectada tanto por los residuos quemados como la emisión de las industrias manufactureras y la emisión vehicular. Por parte de los residuos quemados, que vienen a ser, vienen por parte de los desechos urbanos, son quemados, ¿no? Estos desechos urbanos son afectados tanto de la cantidad de personas, como también de los comerciantes ambulantes que se va a tener en las calles, como también se tiene previsto del consumo de servicios en hoteles y restaurantes, donde también se da cierto porcentaje porque afecta a los desechos humanos. Luego, por parte de la emisión de las industrias manufactureras, va a ser por parte de la cantidad de industrias que se va a tener, más esta cantidad de industrias va a tener una producción industrial, donde de esta producción industrial va a haber un cierto porcentaje que va a aumentar a los desechos urbanos. Además, esta producción industrial va a aumentar el PBI, y el PBI que nos muestra el nivel económico que tiene el país va a aumentar, ¿no?, que se tenga más industrias en Lima. Luego se va a tener la emisión vehicular, donde se va a tener por parte de la cantidad de vehículos que se va a tener de combustible fósil. Luego va a ser disminuida eh, la cantidad de vehículos a GNV. Bueno, para no estar retrocediendo, voy a pasar por esta parte que habla ya bueno, acá. El fondo Cofigas, ¿no?, que es un fondo que es dedicado a la conversión de vehículos a GNV. No, se va a tener
aumenta más el fondo, va a haber más vehículos convertidos a GNV, y si va a tener más vehículos GNV, va a haber más vehículos a, a GNV, ¿no? Luego estos vehículos a GNV va a aumentar el consumo de GNV, pero en menor proporción que las de combustibles fósiles. Pero igualmente va a tener un cierto efecto en la emisión vehicular. Luego, por parte de la producción industrial, volvemos acá, esta va a afectar a la recaudación total tributaria, ¿no? Depende de cuánta producción va a producir cada empresa, va a tener un cierto impuesto. Luego también en la recaudación total tributaria afectada, no aumentada por parte de la cantidad de personas que hay, ¿no? Que cada persona va a tener un impuesto. Ya, Luego esta recaudación total. Renzo, bueno, está interesante, está bien. Acá ya nomás en este asunto de que la producción genera, ¿cómo se llama?, ingresos tributarios, no es así. El efecto causal no es la producción misma, que no está grabada. Es más, cuando se produce con insumos este, importados, el Estado pierde, el Estado entrega dinero con el drawback, este sistema de reintegro tributario. De la producción no produce efecto causal al ingreso tributario, sino las utilidades o renta que tienen las empresas y las ventas, ¿ya? No la producción, ¿ya? Así, o sea, era por parte de los ingresos que se va a tener cada empresa, ¿no? No. O sea, porque yo había leído que depende de cuántos ingresos al año va a tener cada empresa, va a tener que pagar un cierto porcentaje. No. Si las empresas venden en términos acumulativos 100, van a entregar 18 a la SUNAT, que procede de la operación comercial que no le pertenece a la empresa. La empresa no pierde nada. El impuesto por la venta la paga el consumidor, no la empresa. La empresa no se le resta de sus costos, sus ingresos, sus utilidades, no se le resta. El impuesto no sale de ahí. La paga el consumidor, la paga quien compra. Cuando tú vas al restaurante, pagas tu menú, ahí te cobran el 18% más. ¿Correcto? ¿Sí? Sí. Ya, eso que tú pagas, tú estás pagando el impuesto. Entonces, eso va a la SUNAT. Ese ingreso aumenta la recaudación y no le resta nada a la empresa, porque es el adicional que te lo cobran a ti. ¿Está claro eso? Entonces, no se puede olvidar que la venta genera recaudación. ¿Pero de dónde procede? No de la empresa. La empresa no, eso no es gasto de ellos. Procede del consumidor, quien es el que paga el IGB. Lo que produce ingresos tributarios es las utilidades que se da al final de un ejercicio. Y ahí sí se le resta de lo que le pertenece a la empresa. ¿Está bien? También el empleo genera renta, impuesto a la renta. Es decir, yo, empleado de la uni, me pagan una cantidad determinada. De eso hay un porcentaje que me descuentan para entregarlo a la ciudad. Es decir, el empleo genera ingreso tributario, no sale de la empresa. A la empresa no se le resta nada, sale del bolsillo del trabajador, porque es un porcentaje que le restan de su remuneración. ¿Está bien? Entonces, ahí no hay una relación ¿cómo se llama? Una relación en la cual yo le resto nada.
simplemente es causal. A más venta, ¿no? Más ingresos tributarios. No es que se resta de las ventas para que vaya a la zona. No, no, no. También a mayor utilidad de las empresas genera más recaudación tributaria. ¿Está claro eso? También mayor empleo formal, ¿no? Esto también genera un efecto causal a los ingresos tributarios. Nada más, continúo. Ya bueno, continuando con la parte de la recaudación total tributaria, también se tiene que es disminuida o no tomada en cuenta por parte de los comerciantes ambulantes que va a tener, ¿no? Luego, esta parte de la recaudación tributaria va a tener ¿Por qué? a más, ¿Por qué el comerciante dice mayor cantidad de comerciantes, menos recaudación? ¿Por qué? que los comerciantes ambulantes no pagan impuestos, ¿no? Por ejemplo, por parte de Gamarra, ¿no? No, los comerciantes que están en la calle, no, Los de Gamarra pagan impuestos. Los de Gamarra no, en la calle, en las calles, pues. O no, los comerciantes ambulantes, que a veces, no pagan, pues no reducen no reduce la recaudación, solo no pagan. ajá, no pagan. No pagan, pero no reducen. Cuando tú fueras mi hijo, te pago tus estudios, yo fuera mi hijo, no te doy propina. ¿Cuánto estás perdiendo? Nada. ¿Sí o no? Porque no te doy nada. También he escuchado también que el, el- el trabajo informal es dañino Eso es otra cosa, puede ser, pero no produce reducción de la recaudación. Lo que está sucediendo es que no se recauda todo lo que se debería recaudar, pero no le resta la recaudación, no se reduce. Al contrario, a más comerciantes informales, digamos, ¿no? A eso te refieres, no ambulantes, sino informales, a mayor crece la economía. Porque cuando un comerciante te vende choclo, ¿no? Un ambulante te vende choclo hervido con queso, ¿sí? ¿No? ¿Está bien? Sí, ¿Tú has comido choclo con queso? ¿Te han dado comprobante de pago? No, 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 correcto. Pero ese choclo fue comprado al mayorista. ¿Paga impuesto mayorista? Sí. Si tú comes más choclo, vas a generar más ingresos tributarios. No porque tú lo estés dando, sino porque en el ciclo económico hay un eslabón del ciclo económico en la cual sí se paga el impuesto. Es decir, la presencia de ambulantes no es necesariamente que tenga un efecto negativo en la recaudación, restándolo. Por eso la SUNAT no los persigue, tú si no los perseguiría, eso nos metería palo. No, los ambulantes generan una economía que no, en sí no pagan impuestos, pero sí genera movimiento económico que produce recaudación. Por eso no se le persigue. Que lo ideal sería que también paguen, ¿sí o no? claro. También paguen ellos. No, no que generen, en la cadena de comercialización genere que haya impuestos, no. Eso está bien, por eso nos gusta que haya ambulantes, no hay problema, informales. Sino que también tenemos que hacer lo posible para que el informal se formalice y pague la que le corresponde a él. ¿Está bien? O no, no solamente la que le corresponde a él, porque te la va a cobrar a ti en realidad. Eso debe entregarlo, eso genera también recaudación. Pero que no lo haga no resta la recaudación. ¿Está bien? No sé si me entiendes. Sí. Ya. Entonces hay un tema que tiene que pensarlo con cuidado. Continúa porque falta 20 minutos. Ya bueno, obviando esta parte, se va a tener acá que la recaudación total va a aumentar el ahorro acumulado y esta, entre más ahorro acumulado, va a haber una mayor inversión total en Lima Metropolitano. Luego, esta inversión
va a aumentar también el nivel educativo que va a tener, que lo tomamos como la cantidad de personas con estudios superiores, y por parte del nivel educativo, eh, varios estudios se ha demostrado, ¿no?, que va a disminuir los Ya, pero nacimientos. ahí debes considerar de que entre la inversión y el nivel educativo hay una distancia de causalidad, ¿no? De encadenamiento causal grande, ¿no? Sí, efectivamente, mayor inversión posiblemente va a tener un efecto en el mejoramiento de calidad de vida, de ingresos, de posibilidad de estudio y de nivel de estudios superiores. Está bien. No, esa relación es correcta, pero demasiado pequeña. Tiene que haber una secuenciación apropiada. ¿Ya? Toma nota para la siguiente vez. Hay que pensarlo. Ahora, los nacimientos, tal como está puesto en tu causal, pareciera que los descausan el nivel educativo. O sea, el nivel educativo, digamos, tiene un efecto efectivamente con los nacimientos, pero si solamente fuera una causa negativa, en realidad el número de nacimientos disminuiría a cero, ¿correcto? ¿Hay algo que causa positivamente los nacimientos? Pues, ¿por qué haber algo que causa negativamente el nacimiento? Pero si no hay una causa que produzca mayor cantidad de nacimiento, algo está faltando, ¿sí o no? Porque nacimientos se van a producir por alguna razón, así como que los nacimientos pueden reducirse en virtud del bajo nivel educativo, o de mayor nivel educativo, perdón. ¿No? ¿No? ¿Sí o no? Entonces, allá está faltando algo. ¿Me captas? Sí, sí, O sea, hay que completar eso. Continúa, por favor. yo. Continuando, aparte de la inversión total en Lima Metropolitana, va a haber una mayor inversión en la capacidad industrial. No, Luego, mayor capacidad productiva. ah, Porque ya bueno, la inversión total incluye la inversión industrial, ¿no? ¿Incluye o no? Tú estás diciendo ahí que una parte de la inversión total de Lima va a, a la capacidad, a incrementar la capacidad industrial, ¿sí? Una parte va a la inversión en capacidad industrial. No es que la causa, sino que una parte de ella es, ¿no? sí, No sí, la causa, no la causa. Lo que sí causa es el incremento de la capacidad productiva, industrial, ¿no? Eso causa. No causa inversión. Es la inversión. Dentro de la inversión total hay una inversión en, en industria. Y esa inversión produce mayor capacidad productiva industrial. ¿Ya? Ya, continúa. luego, va a tener la cantidad de personas, a mayor cantidad de personas, va a haber una posibilidad de que haya más, que la población económicamente activa. Y esto, al igual que, bueno, habíamos tomado, ¿no? Pero ya con la corrección, que disminuían ambas partes en la cantidad de los desempleados o desocupados que tenemos en Lima. Y Igual luego, te reitero lo que he dicho antes. ¿Ya? sí, sí, va a haber no, Hay no, que graficar el empleo, no el desempleo. ya. El empleo. El empleo tiende a crecer y a veces hay una recesión y se reduce en ciertos sectores. El empleo. El desempleo, digamos, es algo que se calcula a partir del empleo. ¿Ya? Eso hay que invertir el concepto. Continúa. Ya bueno. Y
Ya para terminar, creo que a mayor desocupación, ¿no? Va a haber mayor comerciantes ambulantes, ¿no? Y estos comerciantes ambulantes va a producir mayores desechos urbanos. Pero bueno, ahora mi compañero, no, Ya, pero felizmente se está grabando, ¿no? Se está grabando para que lo que estoy comentando no se olviden, ¿ah? LDU. Ya, bueno, ahora pasaré a hablar acerca del diagrama de Forrester. Bueno, como tenemos como variable de nivel lo que son los vehículos a combustible fósil y los vehículos a GNV, hemos identificado como variable de entrada lo que son la demanda de vehículos de combustible fósil, como variable de salida los vehículos convertidos a chatarra y en este caso las conversiones, ¿no? En este caso es por el fondo Cofigas y los vehículos convertidos a chatarra por, bueno, un bono que se está implementando para asegurar la sostenibilidad ambiental, que es el programa del bono de chatarreo. Vehículos de GNV igual las importaciones como entrada y como salida los vehículos que son puestos, convertidos a chatarra. Los vehículos puestos en circulación como entrada de la variable de nivel, vehículos en circulación y vehículos fuera de circulación como variable de salida. Bueno, estos vehículos de combustible fósil y vehículos a GNV, bueno, van a tener cierto grado de contaminación, el de GNV en menor proporción que el de combustible fósil, y bueno, ellos van a aumentar a la variable, en este caso, total de emisión PM10 vehicular. Hemos identificado también como variable de nivel toneladas de PM10 en Lima. Como variable de entrada tenemos el incremento de PM10 y como variable de salida la disminución de PM10. La disminución de PM10 se va a ver afectada por la concentración de PM por áreas verdes. Como variable de nivel tenemos áreas verdes y como variable de entrada las áreas verdes cultivadas. Tenemos la variable de nivel personas enfermas por contaminación, en la cual nuestra variable de entrada va a ser las personas que se afectan por contaminación. Esto debido a las toneladas de PM10 que se van a producir en Lima. Y como variable de salida, las personas enfermas con IRA, en este caso infección de respiración aguda, las personas que fallecen, las personas curadas. eh, a su vez, estas personas que van a fallecer con IRA van a sumar a la variable personas enfermas fallecidas, las cuales van a sumar a la que es las defunciones, que es parte de la variable de salida de nuestra variable de nivel población de Lima. Como variable de entrada tenemos nacimientos e inmigrantes, y como variable de salida las defunciones y los inmigrantes. Tenemos como población de Lima, tenemos las personas desempleadas que van a entrar al comercio ambulante, esto en consecuencia la tasa de desempleo. Y bueno, y estas personas desempleadas que van a entrar al comercio ambulante, bueno, van a sumar a la variable de entrada que son las personas que pusieron su negocio ambulante. Como variable de nivel tenemos comerciantes ambulantes, en la cual como variable de salida tenemos comerciantes ambulantes retirados, ya sea por fiscalizadores, entre otras causas, y los comerciantes fallecidos. A su vez tenemos también lo que son los desechos urbanos, en las cuales como variable de entrada tenemos los desechos urbanos generados, en las cuales va a haber diversas causas que provoquen esto, tales como la cantidad de desechos domésticos, el consumo de servicios de hotelería y restaurantes, cantidad de desechos de comerciantes y la cantidad producida por las industrias, la cantidad de desechos producida por las industrias. Y como variable de salida vamos a tener lo que son los desechos urbanos reciclados, en las cuales también tenemos desechos urbanos que pueden ser quemados de manera artesanal o como pueden ser desechos urbanos gestionados. Bueno, estos desechos también van a producir lo que son el total de emisión de PM10 de desechos urbanos. Tenemos nuestra variable de nivel, cantidad de industrias, en los cuales como variable de entrada tenemos el incremento de industrias. Como variable de salida tenemos las industrias quebradas, las industrias que van a cerrar. Bueno, estas industrias van a contribuir también a la emisión total de PM10, en este caso producidas por industrias. Bueno, y esta emisión total de PM10 vamos a representarlo como la suma entre la emisión de PM vehicular, las industrias y los desechos urbanos, que son las principales causas.
siendo la mayor causante el total de emisión de PM10 vehicular. También tenemos esta variable nivel que es inversión en IVA metropolitana, en la cual como variable de entrada tenemos el dinero destinado a Lima, tenemos como variable de nivel la recaudación total tributaria, y como variable de salida tenemos una inversión para otros proyectos y inversión destinada a lo que es la gestión ambiental. De esta gestión ambiental, bueno, va a haber una inversión para lo que es la gestión de residuos. En este caso tiene que ver con la gestión de desechos urbanos. Bueno, al probar la gráfica nos sale en la parte de vehículos a combustible fósil y vehículos GNV, nos sale de esta manera. No, faltaría dar algunos ajustes, pero según la gráfica nos dice que en el año más o menos 2045 se podría igualar la cantidad de vehículos. Y bueno, tendería a aumentar la cantidad de vehículos GNV y a disminuir la cantidad de vehículos a combustible fósil. ¿No? Esto se da por el programa, el Fondo Cofigax, en la cuales velan por la sostenibilidad ambiental, en las cuales promueven, en este caso, la conversión de estos vehículos combustible fósil, ya que contaminan más al vehículo GNV. También tenemos la población de Lima. Bueno, acá están los nacimientos, las defunciones. Acá también tenemos la gráfica en la que se muestra la población de Lima, la cual va a ir creciendo de manera exponencial. Y bueno, también tenemos las personas que se afectan por contaminación, las cuales también va a ir aumentando con el paso del tiempo. También tenemos los desechos urbanos. Bueno, nos da la gráfica de los desechos urbanos reciclados, en los cuales también va a ir aumentando. Esto debido a la población de Lima que va a ir en crecimiento, entonces los desechos urbanos también van a ir aumentando de acuerdo a la población. Bueno, ahí tenemos también la concentración de PM10. Bueno, en este caso también está aumentando, pero hay un punto donde va a llegar a un máximo. Pero la gráfica se ve de una manera creciente. Y también tenemos esta gráfica en las cuales se muestran las áreas verdes, en las cuales también van a ir aumentando, ya que estamos en relaciones también con la población, van a ir aumentando, y bueno, a su vez también las cantidades de áreas verdes cultivadas. Sería todo. Gracias. Bueno, el tema de igual la misma observación, variables exógenas, tasas que están determinando ciertas condiciones. Hay componentes que no resulta la población, no genera recaudación, no se calcula a partir de la producción de la recaudación. Hay así, ¿no? La producción industrial, según este gráfico que ahí está señalando, genera residuos sólidos. Sí, pero en base de qué yo puedo uniformizar a nivel global un cálculo que pueda dar cuenta de que por la producción industrial hay una cantidad de residuos sólidos. ¿Qué tipo de residuos sólidos serían eso? O sea, cuando hablas de residuos sólidos, ¿a qué se refiere exactamente? A los insumos que tiene para producir. A Gabriel le estoy preguntando. No, básicamente son, como decir, los desperdicios, ¿no? Porque cada fábrica mayormente tiene productos buenos y otros productos que están defectuosos, ¿no? Serían sus desperdicios. Bueno, también Pero los... es que
digamos, es bastante abstracto, demasiado abstracto, de algún cálculo que te puedes tú alucinar, digamos, ¿no? Pero se está establecido entre la producción industrial cuál es el coeficiente que se aplica de residuo sólido. Depende de la industria, depende del tipo de cosa que produce. El que más basura produce, más residuos produce, son los restaurantes y las familias, ¿no? Pero ¿de qué residuo hablamos? Por eso, ¿de qué residuos? ¿Qué desperdicios? Entonces hay una falta de precisión. Si yo sectorizo de repente, digo, ¿no? Para la producción, no sé, de llantas, no sé si se produce llantas en el Perú, pero la producción de algún tipo de producto que se haga en el Perú, no sé, pues, utensilios de cocina, tantas cosas probables que suceden, ¿no? La producción de muebles, ¿qué residuos produce o sea, madera, ¿no? Pero que son, puede ser reciclable, no sé. Es decir, hay una variedad y no debe existir, no debe existir una suerte de conversión entre la producción industrial, lo que implica los residuos sólidos. Ese realismo de las cosas debe aproximarse, hacerse lo más próximo posible. Por eso hay que desagregar en, digamos, variables que muestren algún sector significativo, un área significativa que yo puedo más o menos estimar y ver que sea un comportamiento uniforme, ¿no? En algunos casos, pues, la producción industrial es estacional, estacional. Es decir, cuando viene el invierno, previamente se producen textiles, ¿no? O sea, ropa, ¿correcto? Y posiblemente ahí los desperdicios respecto a las telas, los insumos, es un volumen determinado mayor que la que cuando se viene en una época en la cual la compra de prenda de vestir se reduce. No sé si me dejo entender, pero está muy simplificada la realidad, demasiado. Pero en general noto que más o menos hay una lógica apropiada, digamos, ¿no? En general. Sino ese dimensionamiento, esa caracterización, el uso de variables exógenas, y es la que hay que pensarla más ampliamente. Bien, muchas gracias. En eh, la próxima semana, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Estamos 28. Ya viene la siguiente presentación, que es las variables cualitativas, que es una cosa muy simple, que es identificar aquella variable que no es algo que numéricamente, directamente se mide. Una cualitativa se dice, es una variable cualitativa, aquel que califica una situación determinada. Digamos, es cualitativo decir yo tengo pocos grupos, pocos estudiantes. Es una calificación a algo. ¿A qué le llamo poco estudiante? Poca cantidad de estudiantes. A lo que cuando tengo menos de 15. Cuando tengo menos de 10 son muy pocos estudiantes. Es una calificación cualitativa, ¿sí o no? Si tengo más de 15, yo ya tengo bastantes estudiantes. Y cuando tengo más de 20 son demasiados estudiantes. ¿No? Demasiados, muchos, pocos y muy pocos son los valores que tiene la variable cualitativa, digamos, nivel de asistencia de estudiantes, ¿no? ¿Entienden? Yo puedo calificar. Ahora, pero como les estoy explicando, se está refiriendo esa calificación a cierto valor que tiene el número de estudiantes. Es decir, yo puedo asociar una calificación con un valor. ¿Correcto? Yo digo poco, mucho, dependiendo del número de estudiantes. ¿Correcto?
Es decir, la variable cualitativa es una variable que expresa una calificación, pero que tiene un valor. Lo que yo puedo decir a la condición de pocos, de muy pocos, 1, de pocos, 2, de bastantes, 3 y de muchos, 4. Tengo 4 valores que me representan esa calificación, ¿no? De muy pocos, pocos, muchos y demasiados. 4 valores, ¿correcto? ¿Cómo lo determino? ¿Cómo yo sé que se trata de uno u otro? Porque veo si la cantidad de estudiantes es menos de 5, ¿no? Yo voy a asignarle a esta variable valor de 1, que significa pocos, muy pocos, ¿no? Si el valor está entre 5 y menos de 10, pocos, ¿no? Etcétera. Así voy estableciendo un manejo de la variable cualitativa. ¿Ya? Yo tengo que explicar cuál es la variable cualitativa, qué califica y cómo yo lo voy a identificar en términos de un valor. Y luego, ¿de dónde deduzco esa condición? La variable cualitativa es una variable que participa, no es una variable exógena, es una variable que participa en la dinámica, en la cual, como digo, lo cualitativo no se registra en el modelo, sino un valor relativo. ¿Ya? Hay gente que pone la variable cualitativa, le pone valor, digamos, por una razón. Si es muy poco, yo voy a poner 1. Si es poco, le voy a poner 10. Si es bastante, voy a poner 100. Y si es demasiado, 1000. A los valores que están mostrando esa calificación. Yo puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque me sirve ese valor para luego aplicarlo a una variable. Por ejemplo, en este caso, podría ser recursos educativos a utilizar. O sea, cuando son pocos no se utiliza nada, pues no se quiere, pero si son bastantes hay que utilizar otro tipo, pantalla gigante, ecran, no sé, pues temas. Entonces, el efecto, dependiendo de una calificación que se da, puede tener dimensiones totalmente distintas. ¿Captan eso? Para eso yo el valor de la variable que está reflejando lo cualitativo, yo le voy a asignar un valor que me va a servir para luego ese valor, cuando son demasiados, yo voy a generar un uso de recurso de rango tal, ¿no? ¿Me captan la idea? Es incorporar o identificar una variable que indica una situación de la realidad que es una cualificación, algo cualitativo, pero que yo le voy a dar un valor para poder saber qué voy a hacer, pero lo determino en virtud de otro factor que el cual me da el rastro de cómo yo cualificar o calificar esa situación. ¿Está bien? ¿Está claro? Es recontra papaya, ¿ya? Entonces, esta segunda, digamos, presentación ha restado, digamos, esta segunda oportunidad ha restado un poco, dar algunos ejemplos al respecto, ¿no? Pero yo puedo decir que el mercado está contraído, el mercado está creciendo, el mercado está en niveles buenos, el mercado está superando largamente las expectativas. Cualitativo. ¿Y cuándo digo eso? Cuando la demanda insatisfecha es cada vez menor, ¿no? Cada vez menor. Entonces, yo puedo decir eso, a dar una calificación a ese factor, la demanda insatisfecha. Y esa calificación es de lo que digo. Yo puedo decir también, el mercado está saturado, ¿no? Está abierto,
está en equilibrio, pero debido a valores que están dados en el modelo que requieren una calificación, porque esa calificación se le va a consignar un valor, un valor que luego me va a servir para, en la lógica de un flujo, yo le pueda decir, pueda tomar una decisión, ¿no? Es decir, si esto es valor 1, aplíquese tanto a esto, o haga tal cosa. ¿Ya? Esa es la manera como se introduce la variable cualitativa en un modelo. Eso hay que hacer. Cualquiera sea esta, acá el tema es razonar cuál podría ser lo cualitativo. ¿Está claro? Si no, nos quedamos hasta la medianoche. Pero ya François está queriendo tirarse a la cama. Bien, muy bien. Chicos, nos encontramos la próxima semana. Suerte con el trabajo. Pero hay que mejorar la corrida. A mí me interesará más esos ajustes que hemos comentado ahora. Ojo. Lo cualitativo es sencillo. Lo otro es mejorar el causal, todo el modelo y que corra un poquito mejor. Nos encontramos la próxima semana. Buena semana.